El gobierno de la tarde. Que comprar tinaco porque no nos llegue el agua aún después de pagar lo que tengamos que pagar. Y un como pendejo impuestos. aumentando a los combustibles toda la semana. Y haciendo rico a dos o tres, porque esa es la verdad. Porque hay un contraste. Suiza es el país con los empleados más caros. Pero o sea, en que no se olvide. ¿eh? Sí. O sea, es algo importante saberlo. Donde hay desarrollo de los empleados, también hay desarrollo empresarial. Por supuesto. Sí, por como debe ser. Miren, hemos recibido un libro, el Tribunal Constitucional ha acogido, quizás, Andrés, ¿cómo lo diríamos? Es como una tarea de ilustración. Sí, una tarea editorial. Editorial. De mandarnos unos documentos cada cierto tiempo, creo que cada 2 semanas o cada 3 semanas, lo cual nosotros agradecemos muchísimo. Sí, porque se va generando una bibliografía. Exactamente. Y esta en particular es muy interesante. Esta creo que ha sido la más interesante de todas las que nos han enviado. Gracias al Tribunal Constitucional, nosotros aquí atesoramos cada documento que recibimos de ustedes, cada libro que va a complementar nuestra biblioteca personal. Hoy nos enviaron un libro sobre la jurisdicción constitucional y de una manera específica aborda todo el pensamiento y los aportes de Kelsen a la economía y a la jurisdicción austríaca. Nosotros, sin duda que esta va a ser probablemente alguna de la lectura del fin de semana y nos vamos a dar banquete con ella, ¿verdad, don Andrés? Viva Austria, caramba. Y además la mesa de diálogo y representación cristiana que nos ha enviado sus memorias del año 2018 promoviendo la unidad de la comunidad evangélica de la República Dominicana. El señor reverendo Samuel Guzmán B., que es el director ejecutivo, lo hemos recibido y lo agradecemos de manera especial. Entonces, José Luis, una manera más suave de irnos al tablazo. Eso es así. Miren, hay una política por parte del Estado Dominicano que uno entiende es bastante natural y tiene que ver con la regulación de los temas de bancas, con los temas de apuestas, con los temas de juegos de azar. Primero, esto es natural porque es una actividad que es preferible para los estados mantenerla de manera regularizada para evitar generar un mercado negro, evasión impositiva. Es muchísimo mejor generar unas condiciones, Y lavado de activos. unos requerimientos y operar dentro de las condiciones de legalidad. Ahora bien, ha ocurrido algo en el Ministerio de Haciendas, atención a esto. Se designó en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, que es un apéndice dentro de Haciendas, a un señor llamado Julián Omar Fernández. El señor Omar Fernández, Julián Omar Fernández. No el hijo de León. No es el hijo, no es Omar Fernández. Que ese nada más es Omar Fernández. Este es Julián Omar Fernández. ¿Conoce Julián Omar Fernández, el licenciado Julián Omar Fernández, de este tema? Yo creo que sí. Y voy a explicar por qué. Porque tiene una experiencia previa relacionada a este tema en empresas del rubro. ¿Cuál ha sido el problema? Que no está muy claro si el señor Julián Omar Fernández, ocupando la dirección de casinos y juegos de azar, le está sirviendo o al Ministerio de Haciendas o a la empresa donde él estaba previamente. Ahí es donde la cosa no está clara. ¿Y por qué viene esta pregunta retórica y directa sobre Julián Omar Fernández y sobre la dirección de casinos y juegos de azar? Por un asunto muy simple. Julián Omar Fernández fue un ejecutivo importante durante años de Juancito Sport y de las marcas relacionadas a Juancito Sports. Desde sabe del tema. De que sabe, no tengo ninguna duda, insisto. Empecé por ahí para darle ese mérito. Después de ahí viene el detalle de que desde este puesto se están allanando y confiscando cientos de equipos de empresas, pero qué casualidad, cuando usted saca las cantidades, cuando usted hace referencia a lo que ha venido ocurriendo en este tema y los equipos que han sido pues decomisados y que han sido llevados, resulta que la proporción es más o menos, para ser modesto, como de 150 a 160 equipos a otras empresas, esencialmente una en específico que ha sido la más afectada, y 5 por la empresa donde trabajaba en tiempo pasado, Julián Omar Fernández. Esas desproporciones han puesto pues el grito al cielo por parte de las personas que laboran en ese sector y que producen en ese sector. Ha habido intimaciones, actos de intimación que no han sido ni siquiera pues hasta ahora atendidos por quienes han sido afectados por esta situación. Así que hacemos el llamado porque aquí está el detalle. El Estado regula la actividad, sí. Cobra impuestos por ella, sí, bastante alto, por cierto.
Siempre me reí cuando un expresidente hablaba de capitalismo de casino, porque yo decía, pero no hay actividad más regulada que los casinos. ¿A qué se refiere él? Luego está el tema de que la presencia de esa dirección se supone que debe aplicar normas igualitarias a quienes participan dentro de esta actividad. ¿Están violentando una norma? Bueno, pues se acoge los castigos, el régimen de consecuencias, pero desde allí actuar para que A decaiga en sus actividades y para que B apenas sea tocado por esos controles, yo creo que deja mucho que desear y sería bueno esperar algún tipo de aclaración por parte del señor Julián Omar Fernández. El gobierno de la tarde. Las 3:32, regresamos al gobierno de la tarde. La Dirección General de Migración arrestó en las últimas horas a 1.765 extranjeros ilegales al arreciar en los operativos a nivel nacional contra los violadores de la Ley 285-04 que regula el sistema migratorio dominicano. El director del organismo, el teniente general retirado Máximo William Muñoz Delgado, dispuso la repatriación inmediata a sus respectivos países de 1.277 de los ilegales arrestados, la mayoría de ellos nacionalidades haitianas, hombres y mujeres de distintas edades. Los operativos realizados por inspectores de migración con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público abarcaron diversos lugares de al menos 10 provincias y además de haitianos figuran venezolanos, colombianos, puertorriqueños, norteamericanos, rusos y de otras nacionalidades. No me imagino un norteamericano ilegal en República Dominicana, pero bien. Puede pasar, pienso, si es uno de dominicano de ascendencia. No, si un es norteamericano de ascendencia dominicana y que haya oído de la ley allá. Si es norteamericano, tiene ciudadanía, pero bien, todo puede pasar. El juzgado de la instrucción de Samaná dictó 3 meses de prisión preventiva a un hombre acusado de intentar trasladar 9 dominicanos a Puerto Rico a bordo de una embarcación que zozobró el 12 de diciembre del pasado año en una zona costera de esta provincia, donde murió una mujer y otras personas desaparecieron. La medida de coerción fue impuesta a Daniel Águeda por estar implicado en el tráfico ilícito de migrantes, en perjuicio de ella Freisy Alexandra Mora, de 29 años, quien murió ahogada. En ese viaje varias personas resultaron desaparecidas, entre ellos José Olea, quien se presume que también participaba en el traslado de los ilegales hacia la vecina isla. La solicitud de la Junta Central Electoral al Congreso Nacional para que les entreguen copias certificadas de las actas de reuniones de la Comisión Bicameral y de la sesión de la Cámara de Diputados en la que fue aprobada la Ley de Régimen Electoral encontró una ola de rechazo en dirigentes de la oposición y algunos del Partido de la Liberación Dominicana. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, señaló en su cuenta de Twitter que la Junta debe leer la advertencia que hace el arzobispo Osoria, la solicitud del organismo de obviar la ley y leer los documentos de la Comisión Bicameral es preocupante y no tiene ninguna base legal. De su lado, el secretario general del Partido Reformista, Ramón Rogelio Henao, advirtió que la única forma de restablecer el arrastre entre senadores y diputados es modificar la Ley Orgánica 15-19 en el Congreso Nacional, tras afirmar que la Junta Central Electoral no puede hacerlo por reglamento. Rafael Calderón, senador de Asua por el Partido de la Liberación Dominicana, ha calificado este martes como desafortunadas las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, quien señaló que si el país no despierta y cambia, se encamina hacia una dictadura. Calderón entiende que Osoria fue sorprendido por el comentario del entrevistador, pero que evidentemente unas declaraciones de esa naturaleza están desenfocadas. El senador expuso sus declaraciones de Monseñor Osoria y dice que están distanciadas de la prudencia histórica de la Iglesia Católica porque es una institución tan fuerte que sus pronunciamientos de mayores jerarcas deben ser siempre comedidos. Ay, Dios mío. Todos los años, cerca de 500 personas pierden la vida los domingos por accidente de tránsito, de acuerdo con las cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística. Según lo explicó la directora de la ONE, Alexandra Izquierdo, en un comunicado en el que destacó que entre 2010 y 2017 se registraron 3.954 muertes los domingos, un promedio de 494 muertes anuales. El presidente de la Comisión Bicameral que estudió el entonces proyecto de ley de régimen electoral, Arístides Victoria Yep, se declaró sorprendido de que el PRM insista en intentar eliminar el voto de arrastre luego de que no lo lograran en el Congreso.
Nosotros hicimos un pacto, sin ese pacto es imposible haber aprobado esa ley y nosotros estamos sorprendidos cómo el PRM quiere lograr en la Junta lo que no pudo lograr en el acuerdo del Congreso. Hasta aquí las principales informaciones. Más adelante vendremos con un boletín informativo. Andrés. Bueno, hay 555 casos de sarampión registrados en los Estados Unidos. Hay un brote de sarampión nada más y nada menos que en la sociedad de mayor desarrollo a nivel mundial prácticamente. Los casos de sarampión en los Estados Unidos van en aumento y podrían alcanzar la cifra más alta de los últimos 25 años. En el 2019, en el año en que estamos, se han confirmado ya 555 casos comparados con los 465 hasta la semana pasada. Lo que quiere decir que particularmente en barrios densamente poblados por dominicanos, esta incidencia de 555 casos de sarampión registrados en los Estados Unidos debe poner sobre alerta a quienes viven en esas zonas de los Estados Unidos, la zona del Bronx, Washington High, todas esas zonas de dominicanos. De los 555, casi el 21% están incluidos en esa zona, particularmente en Nueva York. Lo que quiere decir que el sarampión no se ha ido. Parece que sí, porque yo no veo sarampión casi aquí en la República Dominicana. Y antes en las escuelas, en todas partes veíamos con sarampión a la gente que le ponían caladril, ¿te acuerdas? Sí, la cremita rosada. Le ponían caladril en el cuerpo. De modo que los que tengan caladril cojan para Nueva York, que puedan hacer un buen negocio. Cosa que pica esa. Un buen negocio en los Estados Unidos con el sarampión. Cosa que pica, Dios mío. No hay sarampión, pero hay dengue. Sí. Andrés, dengue y hay muchos. De hecho, en esta última semana el Ministerio de Salud Pública no ha difundido cuáles son los datos del dengue, porque parece que quiere bajarle un poco la tensión y ojalá que Semana Santa los ayude con eso, pero no he visto ninguna campaña en la televisión informando o educando a la gente sobre cómo prevenir el dengue y eso me preocupa. Y hemos incidido nosotros muchas veces en relación con eso, que nosotros no podemos seguir siendo un país de coyuntura, un país en el que se hacen jornadas, en que se hacen proclamas de operativos, y lo que está en el plano de la posibilidad, en un porcentaje elevadísimo, como es el dengue, la chikungunya, todas esas cosas van a dar en este país. Son recurrentes, endémicas, como se dice en términos médicos. Son endémicas de la sociedad dominicana y en consecuencia no tiene que haber operativos ni nada de eso, tiene que haber campañas permanentes alrededor de lo que es inminente, de lo que va a ocurrir, porque eso es cíclico. Cada año en este país hay una incidencia de dengue y en consecuencia, como es así, debía haber una política preventiva destinada a evitar que el impacto sea cada año menor. Por ejemplo, estos 555 casos de sarampión registrados en Estados Unidos alarman e inmediatamente se pone en ejecución una estructura que enfrenta la posibilidad de que el año que viene se repita ese ciclo de sarampión con la misma drasticidad, porque son 555 casos en un país donde este tipo de enfermedad se supone conjurada hace ya mucho tiempo. Se suponía, miren, con avicida. Perdón, Eduardo. Solamente agregar a lo que decías tanto tú, Yulisa, como don Andrés, que estas enfermedades asociadas al clima subtropical y a nuestra posición geográfica, como el dengue, chikungunya y el largo, etcétera, tal vez una medida posible en lugar de operativos y la sorpresa de todos los años es comenzar a pensar en pequeñas unidades en los hospitales y en las clínicas que atiendan únicamente un equipo especializado, por ejemplo, esas enfermedades, porque esas enfermedades, por ejemplo, desde que yo estoy en el colegio, aquí se está hablando de dengue clásico y de dengue hemorrágico, y quién sabe si antes estábamos hablando ya de más de 25 años.
Bueno, pues hay operativos de todo tipo. Proconsumidor tiene un operativo también. Ha lanzado un listado de todos los productos que podrían subir de precio y que la gente tiene que anunciar o denunciar a través de la plataforma de comunicación de Proconsumidor. Sin embargo, Conavicida tiene también un operativo y este consiste de una manera quizás más práctica, este es el más práctico que he visto, en distribuir 120,000 condones e igual cantidad de lubricantes y 20,000 kits de material educativo. No le hable de eso, locura. No. Ay, Como parte del operativo de Semana Santa que se va a realizar bajo el eslogan "El mejor salvavidas es la prevención", y el condón así sacando la cabeza. Y tendrá brigadas de promotores debidamente identificadas en todos los peajes de salida del Gran Santo Domingo hacia las distintas provincias del país: Cibao, Sur, Jaina, Sur, Carretera 6 de Noviembre, Samaná y el Este. El doctor Terrero, Oscar, por favor, vamos a llamar al doctor Terrero, es el director ejecutivo de Conavicida y dijo que la actividad está articulada al compromiso del país con la estrategia 90-90-90 de las Naciones Unidas, que busca mejorar los indicadores de la epidemia en los próximos años, que lo que están haciendo es poner en las manos de la ciudadanía mensajes de prevención y la información necesaria para la realización de las pruebas de VIH. Dice que República Dominicana está concentrada en reducir las nuevas infecciones por VIH y que el plan estratégico para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y SIDA 2019-2023 tienen como objetivo la reducción del 50% de las nuevas infecciones en grupos vulnerables y poblaciones claves y además de otras poblaciones priorizadas. Así es que cuando usted se vaya fuera de la ciudad este fin de semana, además de un kit que regalan muchas organizaciones, algunos políticos, algunas farmacias, también le van a entregar un kit de material educativo, un lubricante y un condón. Muy bien. Yo voy a dar 3 campañas, jornadas. 3 campañas. Para que no se vaya solo. 3 campañas. Bueno, jornadas. Ni se vaya en seco. Para que ahí. Ay, Dios mío, está muy ¿Qué es lo que querés? Ahí está. Lo primero es que tienen que salir a las estaciones de guagua para controlar los precios del transporte hacia el interior. Ya comenzaron a aumentar los precios del transporte, aunque algunos choferes y dirigentes de gremios habían dicho que no iba a haber aumento, pero el aumento ya comenzó. Lo segundo, las gomas lisas. Oiga, yo vi un camión, creo que fue ayer cuando salí de aquí, de esos camiones grandes, y me detuve porque el semáforo nos detuvo próximo y yo miré las gomas de ese camión. Y ese camión, esas gomas se le revientan con la saliva de un borracho. Porque con cada hoyo que se encuentra en la eso carretera. es una cosa increíble. Sí. Entonces no es posible que... El Intran debería haber empezado antes de Semana Santa con una supervisión de los vehículos en la carretera. Sin duda. Miren, me escriben aquí que con el apoyo de Conavicida, el operativo de prevención de Semana Santa, lo único que le van a preguntar a la gente en el camino cuando le entreguen su kit es si tiene con qué. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay un mensaje aquí para don Andrés, que ya el caladril viene en gel y es transparente, don Andrés. Ay, caladril es transparente. Bueno, pues, Para si alguien para le Nueva pica. York, para Estados Unidos, caladril para allá. Exacto. Por grandes cantidades, Estados Unidos levantará hoy, no mañana, la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución Cubana, pese a la oposición de España y otros países de la Unión Europea. Mañana pondrá fin Estados Unidos a 20 años de suspensiones del título 3 de la ley Helms-Burton. La ley que endureció en los años 90, el embargo. Se llama así por Jesse Helms, Sí, el famoso doctor No, el hombre que se pasó 40 y pico años en el Congreso. Fue el último de los congresistas. Originalmente era demócrata, después pasó al Partido Republicano. El último de los congresistas era de los derechos civiles que se oponía a acceder a la igualdad sustancial entre los hombres con el tema de la raza. Se mantuvo casi medio siglo ahí con una visión bastante retrógrada. Sí, muy, muy retrógrada. Bueno, el doctor No, nada estaba bueno para él. Y es bueno destacar que España puede en este caso jugar un papel importante por haber sido el país que más se atrevió a impulsar a su capital privado
a acceder a las condiciones para hacer negocios en la isla. Yo soy de los que no va a estar de acuerdo, obviamente, en muchas cosas. También Canadá. Pero sin duda que Canadá las cadenas, hizo Cubanacan, las que era cadenas, la cadena de las cadenas hoteleras, hotelera más grande. Sobre todo el caso de Meliá y otros grupos, vamos a decir que se sirvieron también con la cuchara grande, porque no tenían la competencia de otros grupos de otros países, pero se atrevieron a dar ese paso adelante que le permitió luego a muchos cubanos recibir salarios, acceder a fuentes de empleo y de divisas, aunque claro, eso está altamente controlado por la economía centralizada, que toma los dólares y le da los pesos convertibles, los CUC, los CUCs, a sus empleados. En estos años, sabes, José Luis, que muchos países fueron solidarios con Cuba, no solamente Canadá, sino también Francia e inclusive Angola. Pero más que solidario, también hay que decir que vieron oportunidades de negocio en un mercado cautivo. Sí, pero fue al revés en el caso de Angola. Decir, Cuba ayudó primero Angola, y después Angola, con 50.000 soldados. Incluso lo de Angola en relación con el ejército sudafricano y el ejército cubano fue una cosa sin precedentes. No conocida. O sea, porque las tropas cubanas llegaron a Angola cuando Agostinho Neto 50.000 unidades. Cuando Agostinho Neto se estaba juramentando. Y se oían los cañones del ejército sudafricano. Y los cubanos llegaron en barcos mercantes y retiraron sobre la base de las estrategias militares a los sudafricanos hasta sus fronteras. Y Agostinho Neto pudo ser presidente muchos años. Bueno, pues además Estados Unidos va a empezar a implementar el título 4 de esa legislación que restringe la entrada en el país de aquellas personas que posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que trafiquen con esas ya es propiedades. una antiguaya porque hay dos formas de entender, siempre ha habido dos formas de entender la solución a este tema desde Estados Unidos. Hay una parte, incluyendo algunos miembros del éxodo cubano, que han entendido que a más relaciones comerciales hay una mayor admisión del aparato cubano a la entrada del capitalismo. Eso en la práctica creo que se ha comprobado cierto. Hay otra visión que pienso se ha ido quedando atrás. Muy atrás. Y es la idea del aislamiento total. De seguir presionando, seguir torciendo. El detalle está en que mientras esto ocurre, no parece haber como puntos intermedios que satisfagan a las dos partes. Las reformas son lentas. La posibilidad de que haya un mutualismo entre empleado y empresa sin una participación del Estado tan grande, hay que decir que también se está dando más lento de lo que debería. Mientras esto ocurre, ya empresas como Nestlé están instaladas allá, empresas importantes de otros rubros están instaladas, pero sigue siendo muy escaso, muy lento el crecimiento de espacios autónomos en la economía cubana. Obvio que eso tiene una explicación de tipo político coyuntural. Es la figura de Trump y el voto en Miami. Miami tiene un voto muy decisivo e importante en lo que se refiere a la definición del ganador en los Estados Unidos. Lo hemos visto en más de una oportunidad, incluyendo la del propio Trump. Por lo tanto, mientras eso sea así, aún bastante decaído, porque no es lo mismo en la época de Reagan o en la época Bush. O Carter. El Miami hoy en día es distinto. Ya hay tres generaciones, cuatro generaciones. Hay muchas posiciones que difieren. Señores, ya no es lo mismo. Cuando se hicieron los acercamientos en la era Obama, uno de los viajes estaba encabezado por el grupo, por ejemplo, estaba uno de los hermanos Fanjul de acá de Central Romana. Gente que antes se inclinaba más a las posiciones de un Mascanosa o de otros líderes del exilio. Hoy entiende que era importante encontrar esas vías de acercamiento y luego vimos un presidente estadounidense viajar en viaje oficial a Cuba. Sí. Mira, un señalamiento porque cuando uno está de acuerdo también hay que decirlo, hace el amigo Narciso a través de Twitter, este tema de las obras importantes en el mundo, del legado arquitectónico que ha sido dañado, afectado o por el incendio o por el terremoto o también por el paso del tiempo, por la guerra o por el terrorismo. Está el hecho de que en Oriente Medio, y yo voy a recordar casos además del que cita Narciso, además de las mezquitas históricas que en Líbano, en Siria, señores, Palmira, aquella ciudad histórica que tuvo aquella reina famosa Samira, fue atacado por el Estado Islámico y reducido a cenizas lo que quedaba, ese legado milenario, pero no olvidemos a los famosos budas, aquellos de esa provincia entre Afganistán y Pakistán. Los talibanes a cañonazo los redujeron. No es que un terremoto, no es que pusieron artillería, midieron,
Y eso es de los idólatras. Y bum, 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 bum. Y no, dejaron de existir esos budas que estaban en la parte rocosa de la montaña. Sí, hay una enorme cantidad de legado arquitectónico que se ha perdido por necedad, por odio, por ignorancia. Y que el mundo es cierto, no le da la misma magnitud a lo que le ha dado Notre Dame, pero ahí entra un elemento que tiene, yo pienso, la gente a veces que entender. Pasa como con las informaciones de los atentados. Donde la gente entiende que es menos normal que ocurra, habrá más una respuesta más impactante. Mira, y también hay algo que puede parecer parcial o muy subjetivo de mi parte, pero es lo que hay que decir. La cultura occidental es esencialmente dos cosas: Atenas y Jerusalén. Y con eso quiero decir... grecorromana y judaica. Exactamente. Claro. Y en Notre Dame, para que no nos equivoquemos, estaba por un elemento simbólico de lo que es, por ejemplo, esta semana, de la muerte y resurrección de Cristo, que no es nada más y nada menos que la espina. Es decir, Notre Dame tiene un rol importante. No es solamente que sea francés. También, también en la cultura occidental tiene un peso demasiado específico. Eso hay que entenderlo, ¿eh? Por supuesto, el peso concreto de ser simbiosis de la evolución cultural en el mundo occidental. Porque lo que tú dices, ¿qué cosa es lo que llamamos mundo occidental? Así es. Es la conjugación del judeocristianismo con las leyendas que provienen de Medio Oriente. Yo diría, en un aspecto cronológico, Dussel lo analiza muy bien, diciendo, nosotros somos los mitos originales a través de la filosofía, con la llegada de la reforma y como conato final, la ilustración para dar paso al capitalismo. Ese es el camino, esa es la ruta. Después de ahí, usted le agrega los detalles. Miren, se han sumado a los aportes de la iglesia de Notre Dame la compañía petrolera francesa Total, a través del consejo delegado Patrick Pouyanné, quien ha colocado en su cuenta de Twitter que ellos aportan también 100 millones de euros. Esto probablemente esté ya rondando los 800 millones de euros y esto apenas ha comenzado. Bueno, no olviden los 6 euros del grupo Mateo Mendoza. Ahí de seguro que va a haber dinero. André, el grupo Mateo Mendoza. El consorcio. 6 euros. Los Mateo. Sí, el proverbio, ¿cómo se llama, André? El evangelio de San Mateo, los royalties que le deben a la familia Mateo, a la sufrida familia Mateo. Yo voy a hacer una convocatoria. Y a José Luis de la Cruz de Mendoza, de aquel y de Cruz de Mendoza, los vinos de Mendoza. Sí. Hay varias cosas. Miren, ¿qué cosas se dañaron en el incendio? La aguja, que es la pérdida más visible de la catedral, que se hundió entre las llamas apenas una hora después de iniciarse el incendio, según ha dicho hoy el ministro de Cultura, Frank Riester. Todo apunta que fue allí en la aguja donde comenzó el fuego. Sí, parece. En una zona, pero se salvaron, y es muy importante, lo señaló Macron, las 2 torres y la fachada. Quedaron intactas las 2 torres y la fachada. Y las obras de arte, porque esto es muy importante, porque hay un patrimonio enorme ahí. Hay un patrimonio de un enorme peso. De modo que el fuego hizo daño, sobre todo arriba, en el techo, en la zona del techo. La estructura de las torres encima y la aguja, que es donde se había instalado un andamiaje de 100 sin metros. pérdidas humanas, ¿eh? No hay pérdidas humanas. Así es. Miren, la aguja había quedado destruida varias veces a lo largo de la historia de Notre Dame. La que se vino abajo databa de 1859 y había sido diseñada por el arquitecto Eugene Viollet-le-Duc. También se perdió el crucero y el transepto norte, que es un espacio contiguo donde también se hundieron y dijo el ministro que hay una gran inquietud por la reacción de la bóveda del edificio a causa de la gran cantidad de agua que recibió de las mangueras de los bomberos, por lo que había dentro de la bóveda, ahora, ellos perciben que podría haberse perdido también. Una de las mayores pérdidas en la historia de patrimonio artístico fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Señores, el bombardeo todavía hasta el día de hoy discutido, por ejemplo, de Dresden. Sí. La Florencia del Elba, como le llamaban, que tenía el patrimonio arquitectónico tal vez más hermoso de los pueblos sajones. Eso que todavía hasta el día de hoy se discute cuál era el valor táctico estratégico de ese bombardeo. Pero Hitler tenía claro esas cosas. Oiga, es decir, Hitler tenía una idea del valor de las obras de arte. Pero quería destruir París y amenazaba. Y no se frenó. Cuando se retiraron las tropas, él preguntó la famosa frase: ¿Arde París? ¿Arde París?
Sí. O sea, si nos vamos, coño, lo van a dejar así esa. Exacto. No es importante, se fue mucho con el bombardeo, pero hay algo que hay que agregar, José Luis, don Andrés y Yulisa. Y con el robo también, ¿eh? Al saqueo. Se perdió mucho, ¿eh? Sí, se robó Lo que muchísimo. quedó se lo llevaron De cuando hecho, lo saquearon. una de las grandes discusiones jurídicas que permanece en el mundo de hoy es a quién pertenecen algunas obras. Hay una obra de Gustav Klimt que se encuentra, que es La Dama de Oro, que, La se, Dama de Oro, que se encuentra en Nueva Una York, película. que los descendientes de la familia judía que habitaba en Austria la pudieron reclamar recientemente y se hizo una película sobre ello. Usted ve, Andrés, no Tenemos puedes, chance. no Una película puedes muy perder buena. la esperanza de que te den Tenemos los chance. royalties de los salmos de Mateo. Miren, se Yo, fue también. yo hay una iglesia por mi casa que yo le mandé una notificación. Se perdieron también los rosetones, los 3 rosetones que representan las flores del paraíso construidos en el siglo XIII, al mismo tiempo que el conjunto del edificio se han visto afectados, pero aparentemente no han sufrido daños Yo le dije a mi hijo que catastróficos. felizmente ¿Qué se el salvó? jorobado no estaba ahí cuando Ahí pasó. se fueron las Bueno, ese es un gárgolas. aspecto de Notre Dame que quizás mucha gente no aprecia, pero que tiene un valor también. Las referencias simbólicas provenientes de la historia de la literatura, de la historia del pensamiento, el jorobado, Las gárgolas, la Andrés, que figura tienen un peso específico en la de esos historia. personajes que pasaron a ser personajes Sí, explotado Ya. por la Populares, cultura culturalmente populares. por el cine. pop. Claro. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:01. Antes de pasar a los comentarios, hoy hay fútbol. El Fútbol Club de Barcelona busca hoy en casa el pase de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa al recibir en su estadio Manchester United inglés en el partido de vuelta de los cuartos de final del máximo torneo de clubes de Europa. El Barça contará con el regreso de Messi, Suárez y Piqué y todas sus estrellas luego de que la mayoría de los titulares descansaron el sábado en el partido de la Liga que empataron a 0 frente a la Huesca. Recordemos el encuentro de ida de esta eliminatoria que terminó con victoria barcelonista, 1-0 gracias al autogol del lateral izquierdo inglés Luke Shaw. Y yo me siento como neófita hablando de deporte delante de José Luis Mendoza. No, hombre, no, esa es la ventaja. El deporte tiene esa ventaja, señores, que une grupos, los une, los pone a hablar independientemente de edad y de género. Uno une. Cuando en mi casa, oye, cuando hay fútbol, en mi casa el hijo mío no quiere hacer nada, no quiere dar un golpe, no se quiere bañar, no quiere hacer A la mí tarea, me ponían, nada. entonces para que puedas verlo tiene que hacer tal cosa. Y ahí tenía a José Luis Mendoza que salía a barrer un jardín grandísimo. Esos jardines de los Prados que eran enormes. Con todas esas hojas de almendra. No, idea de maldad, 3 matas de mango, que era que 2 goles. soltaban hojas. 2-0. 2-0 está el partido, Messi con ambos goles y 1-1 el juego de Juventus y el Ajax. Están ambos partidos en el descanso. No, y además esa noticia del Barcelona siempre es agradable, es una noticia que uno recibe bien, porque se trata del segundo mejor equipo de la Liga Española, nada más y nada menos. ¿Qué decir de esa insinuación que acaba de hacer provocó. el señor Eduardo? Pero nada, mientras tanto los madridistas miran la Champions por televisión. No les queda de otra. Por cierto, a los amantes del baloncesto de la NBA y de seguidores de Z Deportes, sobre todo nuestro amigo el humilde, Jorge Mota, destacar que comenzó comenzó la postemporada, comenzaron las El series. humildismo, yo soy Yo soy humildista leninista también. Yo también, yo igual soy del que, humildismo. atención, Jorge Mota, que, por cierto, por si no lo sabían, Mota está en casa, está en meditación, no va a ser una Semana Santa muy agitada para él porque Ay, está... ¿por qué? ¿Dónde metió el pie? Exactamente, se está curando de una lesión en... ¿Se dice pata o pie cuando es un ser humano? Tiene una extremidad inferior aquejada ahí. Sea cual sea. Pero todo va bien, todo va de maravilla. Me dice que lo ha aprovechado para hacer profundas lecturas de sus filósofos favoritos. Salúdame a Jorge, que está en sintonía sin duda. Sí. Está leyendo lecturas profundas, páginas amarillas, está metido en textos. Sí, está en eso. Si está leyendo Un páginas saludo amarillas, de se un sana. militante del humildismo. Me llaman estos días y me dice, oye, pero yo no sabía que ese muchacho francés escribía tan bien. Y yo, ¿de quién tú me hablas? No, es que el apellido es muy complicado. No, el Principito. Yo, sí. Va bien. Va muy bien. Por
lo menos se ha iniciado. Va bien, va bien. Un Ay, abrazo, ay, Jorge, ay. te amo. Tú sabes que sí, que eso es... Con todo y tu pata, Jorge. Claro que sí. Bueno, nos dicen aquí de Z Digital, nuestro hermano Ricardo Fronenzán, que están en tiempo de descanso, están igual que Jorge. Sí, hombre, Con está las en patas para reflexión, arriba. está en reflexión. Ahora, yo soy un amigo de verdad, entonces ya lo fui a buscar y me lo llevé a pasear, porque, señor, el que está enfermo se deprime de ver las mismas paredes. Y de que los amigos no lo vayan a visitar. Claro, yo no, yo soy ¿Y solidario. para dónde lo llevaste? A un lugar que usted y yo hemos ido. ¿A Si dónde? usted supiera a desayunar. Clara? ¿A dónde? A desayunar. Usted va a saber de desayuno. Buen provecho. Sí, que muy, muy chévere, muy bueno. Para no comer ahí huevos. Y le diste el chocolate a aquel. Claro, huevos revueltos y cuestiones así. Pero buen provecho, muy bueno. Eso- Muy bueno, muy Y se come muy bueno. Que me Es mi amigo, perdone- el dueño de Buen Provecho es mi amigo. Que me perdone el departamento de venta mercadeo de la aquí. Z, pero es el mejor sitio para desayunarse en la capital. No, y la comida es muy buena. También, así Y mismo. la mejor habichuela con dulce la hacen ahí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:09. La multinacional estadounidense Apple se comprometió este martes a donar dinero para la restauración de la Catedral de Notre Dame en París tras el incendio sufrido ayer lunes, sumándose así a una larga lista de donantes ya anunciados, aunque no dio detalles sobre la cantidad que tiene previsto aportar. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el consejero delegado de la compañía Tim Cook aseguró que Apple donará los trabajos de reconstrucción para ayudar a restaurar la valiosa herencia de Notre Dame para las generaciones futuras. Tenemos en la línea 11 al señor Ricky Nadal. Él es presidente de la Asociación de Bancas de Apuesta y De está... bancas deportivas. No son bancas de apuesta. Bueno, sí. Pero deportivo. Pero Y en el está caso reclamando deportivo, un derecho a réplica por la información que diera hace unos minutos José Luis Mendoza respecto de cómo se está manejando la administración en el Departamento de Bancas y Casinos del Ministerio de Hacienda. José Luis, aquí está tu llamada en la línea 11. Buenas tardes, señor Adelante, Nadal. señor Nadal. ¿Cuál es la información que tenemos de parte suya? Buenas tardes, José Luis, ¿Qué tal? y contigo a todo el elenco de la Z y al país. Buenas tardes. Mira, oí las declaraciones dadas por ti hace un momentito Ujú. y realmente en torno a lo que es la Asociación de Bancas Deportivas, me corresponde dar una aclaración en cuanto a las informaciones que tú tienes. Ujú. La realidad es que el caso de esa empresa que mencionas es un caso que data desde el año 2012, en donde esa empresa viola el artículo 3, párrafo 5 de la ley 139-11 en perjuicio de todos los asociados que Ok. componen, son los actores, los empresarios del sector de bancas deportivas. Ese artículo 3, párrafo 5 reza que todas las jugadas en menos 10.01 a 12.99 de una forma automática las centrales deben convertirla en 10.13. ¿Deben convertirlas? En 10.13. Ok, Eso se llama el menos 10-13, sí, 130. ahora entiendo, son las proporciones de apuestas. Las proporciones. Es Sí, como, sí, vamos a llevarlo a un lenguaje donde, vamos a decir algo comestible. Sí, sí, sí. Si hay una ley que el arroz debe estar a 10 pesos, Ujú. pues ellos lo venden a 7. Ok, Lógicamente, en una desventaja ante todos los que conformamos el sector. Todas las administraciones, vía de consecuencia, lo han notificado. La asociación per se ha tenido reuniones con ese consorcio Ok. a lo largo de años ok. y han hecho caso omiso a eso. Entonces, para La que nos realidad- entendamos, la para que... realidad es que ese consorcio está violando una ley Oh, ya. y es la propia asociación que ha depositado decenas de denuncias en contra de esa práctica tan ilegal como Marzana. Oh, ya. Entonces, la asociación que reúne La a asociación le los da propietarios respaldo respalda las a medidas tomadas. a las medidas que ha tomado el Ministerio de Hacienda de parte de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, Ok. porque precisamente lo que ha tratado es de recomponer Ok. y imponer la ley y el orden sobre una actividad que es totalmente ilegal. Ok. Entonces, este Pregunto. tema de la empresa Betcris viene de atrás, dice el señor Nadal.
y ya ha habido una serie de disposiciones de la asociación entonces. José Luis, perdón, del año pregunto. El 2012. señor Nadal, señor Sí, es Nadal, correcto. pregunto, ¿y por qué quien hace la réplica es la asociación y no la hace el Ministerio de Hacienda en el Departamento de Casinos y Bancas de Apuestas? No, discúlpeme, si se llama réplica, yo hago una réplica en virtud de lo que ha sido una queja del sector completo, Oye. de que el Ministerio de Hacienda deba hacer su declaración, lógicamente la deba hacer. Yo simplemente, como presidente de una asociación, quiero aclarar que el caso de Betcris ha sido ya unas acciones que la asociación per se se ha quejado y a lo largo de 6 años. Es decir, deberá el ministerio en su momento dar sus declaraciones, pero en el caso nuestro, al escuchar Sí. las versiones dadas hace unos momentos, precisamente decidí llamar y aclarar en el caso nuestro. No, perfecto. Vamos incluso a esperar eso, esperar también que eso se complemente con la declaración por parte del Ministerio de Hacienda y esencialmente de esa dirección. Gracias al señor Nadal y nosotros continuamos. Gracias. El gobierno de la tarde. Empezamos el gobierno de la tarde a las 4:17. Iniciamos con los comentarios del equipo. El primer turno es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. La sociedad dominicana está estremecida por los señalamientos sobre el espacio dictatorial del ejercicio de gobierno que vivimos. Y yo quisiera señalar que en realidad no es nada nuevo. A raíz de la toma de posesión en el 2016 del presidente Danilo Medina y la forma en que se impuso en las elecciones de ese mismo año, yo escribí un ciclo de 3 artículos publicado en el periódico Hoy, en mi columna del periódico Hoy, que comenzaron el 12 de agosto del año 2016, es decir, poco antes de la juramentación. Y lo titulé exactamente El espacio dictatorial. En el día de hoy, solamente al avance de ese espacio dictatorial en la República Dominicana, se refiere en el Listín Diario en un editorial que dice no a la dictadura, el periódico Diario Libre que hace una cita de Hostos, trabajando lo mucho que ha progresado la mentalidad dictatorial en este país, y por supuesto las manifestaciones de los jerarcas de la iglesia, tanto del obispo Osorio como de representantes de la iglesia de San Francisco de Macorís, como el padre Masalles y algunos más relativo al mismo tema. Pero el tema del espacio dictatorial yo lo trabajé apenas unos días antes de el presidente Medina juramentarse en su segundo mandato. Y voy a leer el primer artículo de ese ciclo de 3 que yo escribí entonces el 12 de agosto del año 2016, hace 3 años y un poco más en este momento. Mi artículo dice así: el próximo martes 16 de agosto, Danilo Medina jurará de nuevo respetar la Constitución de la República, lo mismo que hizo en agosto del 2012. El camino que lo llevó de nuevo al poder ha abierto un espacio dictatorial, y el retroceso de las magras conquistas institucionales edificadas a duras penas a partir del año 1961, junto con la pérdida ostensible de la calidad de la democracia, están a la vista de todos. El torneo electoral que facilitó su reelección fue una batalla sucia y desigual. Después de la muerte de Trujillo, ni siquiera en los variopintos torneos electorales del doctor Joaquín Balaguer se había visto un uso tan desmesurado de los recursos públicos. Fue un proceso electoral histórico, abusivo, que le agranjeó el poder despótico al nuevo Dios morado, pero que lo dejó huérfano de legitimación. Cercenó la democracia interna de su propio partido, cercando
atemorizando y pulverizando en el terror a Leonel Fernández. Compró el voto partidario en las instancias legislativas usando recursos públicos y manipuló la voluntad de los partidos del leonelismo, trocando reelección por reelección. La retícula de poder que se instala el martes próximo tiene no solo la reelección del demiurgo, sino la del 90% de los senadores, las 3/4 partes de los diputados y un poco más de la mitad de los alcaldes. Una vulneración flagrante del derecho constitucional de elegir y ser elegido y una raquítica expresión de la democracia partidaria. Además, su megalomanía dejó en cueros el ego de Trujillo. Lo prostituyó todo para permanecer en el poder, comenzando por su propia palabra. Trampeó el sentimiento del votante, instrumentalizando la miseria con los recursos del Estado, e inundó la televisión, las calles, las avenidas, las carreteras, los sitios electrónicos, los periódicos, la radio y hasta la intimidad de los hogares, con su cara sonriente y un estribillo que nos hacía creer que él era el paraíso en persona. Mercadeó la oposición y la infamia y la vergüenza de la compra del voto se legitimó públicamente. Aplastó sin piedad toda noción de ética en la práctica política. La atmósfera dictatorial suele polarizar la vida y la palabra. Y aunque todos hemos vivido la realidad de un sufragio en el cual más de un 35% es un voto de temor, usufructuarios de las nominillas B y C, solidaridad, bono luz, bono gas, bono choferil, exoneraciones a los ricos, etc., nadie habla. Nos hemos pasado más de 2/3 de nuestra pseudo-república luchando contra el autoritarismo y siempre nos sorprende el advenimiento de lo insólito. Danilo Medina es, aunque la larguísima tradición autoritaria lo apoye, la reticencia de nuestro silencio, la maldita desgracia del nombre que siempre queremos desterrar de nuestra historia por una extraña fatalidad y que siempre regresa. La palabra dictadura. Tomando en cuenta que desde el fondo de la realidad social dominicana actual vivimos en una cuasi dictadura, ese poder que se instalará el martes 16 es como el susurro de la escama del reptil. La hipercorrupción es la que impuso la obligatoriedad del continuismo y la hipercorrupción es lo que intenta volver a imponerla. Ese Danilo Medina que jurará este martes 16 respetar la Constitución que él modificó para reelegirse, intentará hacer lo mismo en las elecciones del 2020, que jure y perjure, que dibuje un país de maravilla apoyándose en la enorme propaganda que intenta invisibilizar la miseria material y moral del país, que desguañangue el débil andamiaje institucional, respondiendo a la hipercorrupción que maneja el grupo económico que invirtió en su proyecto, porque ya él no engaña a nadie. La ambición y la angurria de poder se ha repetido tanto en la historia dominicana que el imaginario popular la ha fijado como algo natural, consustancial a una esencia de la dominicanidad, siendo, como es, un orden histórico particular de la práctica política que la legitima. Y fue el fenómeno de la hipercorrupción el que transformó súbitamente toda la naturaleza de clase de la pequeña burguesía del PLD, abriéndose con la movilidad social unos apetitos cuya ausencia de límites ha borrado cualquier escrúpulo. Que jure defender la Constitución el próximo martes. El espacio dictatorial trae una desventurada ráfaga que amenaza clavarnos como país en la demanda del dictador. Caricatura de nación en que moramos bajo instituciones formales y una dictadura real, con un tipo reinando que se cree un dios. Esa es
el primero de los 3 artículos que yo escribí con motivo de la juramentación del 2016. Y lo leo porque nosotros estamos viviendo a plenitud ese espacio dictatorial que se abrió con la reelección del 2016. Lo hemos vivido en el acoso a jueces, como el caso de Miriam Germán, con el cual se aleccionó con el miedo y la persecución, no a Miriam Germán, sino a todos los jueces del sistema. Lo estamos viviendo con el ejercicio de la violencia del partido oficial sobre la majestad de la justicia. Una amenaza del político a los jueces, pero que no apunta tampoco a los jueces del Tribunal Superior Electoral solamente, sino que apunta a la totalidad de los jueces del sistema. La realidad es que el tema del espacio dictatorial, que hoy recoge, por ejemplo, casi toda la prensa, con las expresiones de los prelados de la iglesia, nosotros lo preveíamos hace 3 años atrás, y he leído uno de los 3 artículos que componen esa visión de lo que podía ocurrir en este país. Porque un partido que gobierna toda la justicia a su antojo y que hace lo que hizo con la magistrada Miriam Germán, porque un partido que tiene la prepotencia de un secretario general capaz de amedrentar jueces y de amenazarlos, porque un partido que controla el presupuesto público a su antojo y que el presidente anda con el presupuesto a rastros, repartiendo dinero por donde quiera, un partido que ha amamantado la corrupción como política de Estado, un partido que tiene nominillas A, B y C para mantener más de 30,000 militantes de la estructura que administra el poder político. Un partido que ha repartido el Estado dándole porciones determinadas a los que los acompañaron en lo que llaman gobernabilidad en este país. Un partido que no se avergüenza en absoluto de los innumerables casos de corrupción que han estremecido este país de arriba abajo. Un espacio en el que las leyes se condicionan y se hacen como traje a la medida a partir de unas cámaras, de unos representantes, de unos legisladores que son sello gomígrafo del Poder Ejecutivo y que responden a sus propios intereses, no puede más que propiciar este tipo de espacio dictatorial en el que hoy toda la sociedad se ve atrapada. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:30, las 4:30, momento del comentario de Eduardo Núñez. Muchas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Yo podría jurar y de hecho escribir que mi comentario de hoy iba a ser el que preparé sobre la Semana Santa. Yo quería hablar de qué se trataba cada día, de qué significaba el Lunes Santos, de qué celebrábamos cuando empezaba la Cuaresma en el miércoles de ceniza y cómo cerrábamos. O sea, yo quería esta semana, no sé, alejarme de la discusión política y jurídica, pero lamentablemente no ha sido posible, sobre todo por las discusiones que hemos tenido hoy en la cabina. Lo primero que yo quiero aclarar, solamente por el valor jurídico propio de la aclaración, es que el derecho a réplica, por Dios, es un derecho intuito persona. Es un derecho que deviene o una consecuencia de que a una persona se le ha violado su derecho a la intimidad, su derecho a la imagen, su derecho al honor, y por eso se le da la oportunidad de responder. Una persona no puede ejercer por otra el derecho a réplica, al menos que el titular se encuentre impedido o así lo haya delegado. Quien quiera hacer una denuncia, que la haga, pero que la haga como denuncia, no alegando que ejerce un supuesto derecho a réplica. De todas formas, el tema de la libertad de expresión y el derecho a réplica y estos derechos que nos permiten expresar nuestros pensamientos,
nuestras ideas y nuestras opiniones está muy vigente. Sobre todo si tenemos en cuenta lo acontecido recientemente o desde el domingo en la homilía del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien no ha dicho que vivimos en una dictadura. Lo que dijo fue que nos encaminamos hacia una. Es algo que hay que aclarar, que son dos cosas demasiado distintas. Esa aclaración vale por lo siguiente. Hay que entender que los miembros de la iglesia, los miembros del prelado, los miembros del clero, no solamente ostentan esa condición, también son ciudadanos, también son miembros de esa sociedad en la que participamos usted y yo. Y partiendo desde ese punto de vista, tienen exactamente los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. Pueden opinar de temas políticos. Eso es lo que hay que entender. Aquí al inicio del programa destacábamos los importantes aportes que tuvo el cardenal Ratzinger, quien es el Papa emérito Benedicto XVI, y esos aportes intelectuales y académicos no son únicamente de religión, son aportes que versan sobre, por ejemplo, sociología política, sobre la situación de Europa, sobre la clonación de la oveja Dolly, que nada, o en principio, no se concentran o no se limitan únicamente al tema religioso. Casualmente el evangelio del día de hoy me ayuda, o la palabra del día de hoy, me ayuda a reforzar lo hasta ahora expuesto. En el martes santo se conmemora o se recuerda ese día en que Jesús le dijo a Judas que él lo iba a traicionar y que además recuerda el momento en que Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Y esto es lo más importante. Aún así, Jesús cenó con ellos. No los enfrentó, no los descalificó, no intentó excluirlos. ¿Por qué digo esto? Porque ese es un ejemplo muy claro del principal mandato y de la principal enseñanza de la libertad de expresión, que es la tolerancia. De alguna forma debemos aprender que todas las personas, incluidos los miembros de la Iglesia Católica, incluidas las personas creyentes y los no creyentes, tienen derecho a expresar su opinión, a expresar sus ideas, a exponer sus argumentos. Tanto derecho tiene a comunicarse y a expresarse y a fijar su posición el que apoya al gobierno como aquellos que están en su contra, sin importar si se trata de sacerdotes, creyentes, no creyentes, políticos o no políticos. Eso es lo que nosotros tenemos que interiorizar como sociedad. En adición a eso, otro mensaje importante de la libertad de expresión es que la libertad de expresión no cubre a que usted esté de acuerdo con todo lo que yo digo. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Claro. Usted lo único que tiene que hacer es tolerarlo o replicarlo en la medida que la Constitución y las leyes se lo permiten. Pero no hay una necesidad. O sea, la convivencia social, la coexistencia humana no implica o no sugiere que todos estemos de acuerdo. Pero vivir en democracia sí implica tolerar formas de vida y expresiones que no coincidan con la mía. Ese es un mensaje muy importante y hay que entenderlo. Y para que se entienda aún de una mejor manera, Francis hoy me está dando mucho tiempo, gracias Francis. La libertad de expresión cubre exactamente eso que yo he dicho. El tonto del barrio puede expresarse, el inexperto puede expresarse, el equivocado y el aventurado en sus ideas también tiene la oportunidad de expresarse. Nadie puede ser limitado a ejercer o a comunicarse o a fijar su posición o a dar sus argumentaciones en función de que sea miembro de la iglesia o no. Eso es incorrecto. Usted puede compartir o no
la posición del arzobispo. Usted puede compartir o no la posición del obispo Víctor Masalle. Lo que usted no puede negarle es la posibilidad de que ellos se expresen. Les toca como ciudadanos, les toca también y les toca también como miembros de la iglesia y como miembros de una sociedad en la que ellos detectan un progresivo deterioro. Así como uno tolera la injerencia del Estado en la comunicación y así como uno tolera la participación de personas que opinan favorablemente hacia el gobierno, así como el propio Estado, así como el gobierno, mejor dicho, tiene su equipo de comunicación para expresar su punto de vista, así también las personas que disienten de estos puntos de vista pueden expresarlo. Un párrafo muy importante del editorial del Listín Diario de hoy, que apoya precisamente esto, o que nos deja a entender que la denuncia que haga cualquier ciudadano desde su perspectiva, desde la realidad que percibe, es válida, es lo siguiente. El editorial del Listín Diario de hoy se titula "La dictadura no puede pasar". Y así dice el párrafo que quiero destacar. La sociedad dominicana tiene que denunciar firmemente todo intento que vaya en la dirección de debilitar cualquiera de los poderes del Estado, tanto si es por el capricho de una ambición personal de poder, por el sesgo de una doctrina o ideología contraria a la democracia, o por una aplastante intervención militar foránea. Que todos estemos claros, aquí no puede volver una dictadura, ni nadie tiene derecho ni mandato para ensombrecer los resplandores de la libertad que han iluminado nuestra democracia, ganada y defendida con sangre y lágrimas por el pueblo dominicano. Ya desde mi punto de vista, debo de decir que entiendo, no vivimos en una dictadura, pero que aún así, sí hay elementos, como por ejemplo, los que destacaba el profesor Andrés L. Mateo, lo que señala el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, o lo que señala el obispo Víctor Masalle, que son propios de un gobierno intolerante. El ejemplo más reciente que tenemos son los ataques que han sufrido los jueces del Tribunal Superior Electoral y algunos de los miembros salientes de la Suprema Corte de Justicia. Para terminar, quiero dejar en la conciencia de todos aquella frase que se le atribuye a Voltaire, pero que no se cuenta con la seguridad de que precisamente haya sido él quien la pronunció, y es eso de que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Eso implica tolerancia. Francis. El gobierno de la tarde. Estamos a la Z101, son las 4:43. El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, informó que descendieron los niveles de producción de agua potable debido a la sequía que se mantiene en las cuencas de los ríos Isamana, Duey e Isabela. Montaz manifestó que actualmente la producción de agua potable en nuestros acueductos para abastecer a los residentes de Gran Santo Domingo ha registrado 385 millones de galones por día, lo que significa una reducción de 35 millones de galones diarios de lo que es la producción normal. De ese mismo modo, destacó que debido a que los bajos niveles que se registran en las cuencas de los ríos, los camiones cisternas de agua de la institución no estarán disponibles para el llenado de piscinas como se hacía anteriormente. Así es que no piscina en Semana Santa, dice la CAST. Vamos a continuar con los comentarios y el siguiente es de José Luis Mendoza. Bueno, el Tribunal Constitucional, según informaciones que salen algunas horas, ya ha decidido sobre la situación del voto de arrastre y el voto directo. Vamos a entonces darle seguimiento a esas informaciones. Mire, lo que queda claro con respecto a este tema, insisto, es cómo el concepto de lo que es democracia se altera, se desnaturaliza, y yo diría que se convocan siempre a figuras para parasitarlo. Qué bueno que la sociedad ha despertado, una buena parte de ella,
y ha estado manteniendo el reclamo, ha estado siendo sólida, consistente, en el reclamo de que el voto sea, como dice nuestra Constitución, secreto, directo, entre otras cualidades que cita la normativa constitucional. No hay forma de explicarle a nadie en qué rayos le beneficia al votante que su voto sea indirecto. Todos los sistemas de voto, de sufragio indirecto, han ido sustituyéndose en el mundo, y quizás con las excepciones de los sistemas parlamentarios y de listas, donde en general la gente está muy actualizada y donde más o menos sabe también a quién puede terminarle beneficiando su voto. Todos estos sistemas se han ido desmontando y se considera que el voto directo es una de las virtudes que puede tener el sistema representativo y lo que llamamos democracia directa. Además, hay un elemento bastante simple. Yo quiero saber a quién beneficio con mi voto, como también quiero saber a quién afecto, negándoselo, en el entendido de que quiero premiar al mejor representante posible. En el entendido, en el caso del voto castigo, que existe y es legítimo, de que quiero negarle mi voto a alguien cuya presencia al frente de un puesto de autoridad yo entiendo que es negativo para mis intereses como ciudadano, para la colectividad de la que me siento parte, pero sobre todo para el individuo que soy, primero que nada, puesto que los derechos son individuales, netamente. El voto directo yo creo que no merece ni siquiera ser demasiado explicado ni demasiado defendido. Está implícito el hecho de que yo tengo que saber a quién afecto positivamente, a quién le estoy restando de manera voluntaria posibilidades de permanecer o de llegar al poder. En la práctica, todos sabemos a quién ha beneficiado el arrastre, sobre todo tratándose del de diputados a senadores, que algunos defienden diciendo que también funciona a lo inverso. Y esto yo pienso que no es necesariamente así. Sobre todo en el sentido de que yo debo tener la posibilidad de fraccionar en todos los niveles que considere mi participación como votante. Si quiero votar por un presidente de un partido, por un senador de otro, por un diputado de otro, y en el caso del nivel municipal, por un alcalde incluso de otro, debo tener todo el derecho a hacerlo. Es parte de mi libertad. El fraccionamiento del voto es, además de un ejercicio de libertad, se comprueba en la práctica un nivel de protección para el votante que quiere generar contrapesos, que quiere generar distintos niveles de gobernanza basados cada uno en la calidad de la oferta, que no siempre se puede extender de un virtuoso candidato a presidente o de un candidato a presidente atractivo a los demás niveles de gobernanza. Y el mejor ejemplo de eso lo hemos tenido en cómo el Senado de la República, después del año 2006 para acá, no solamente ha estado de la mano de quien gobierna, porque eso pasó antes, sino que ha estado de la mano con quien gobierna en proporciones, señores, tan abrumadoras como el hecho de que hemos tenido senados compuestos totalmente por miembros de un partido y donde el único senador hipotéticamente de oposición era un senador que iba aliado a la mayor de la fuerza gobernante. Esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por los resultados que ha dado lo anterior. Porque los presidentes dominicanos necesitan contrapesos. Porque los mejores gobiernos, o los menos malos, como usted prefiera llamarlos, han llegado cuando los presidentes han estado de alguna manera desnudos de esa enorme cantidad de poderes accesorios al poder ejecutivo. Sobre el tema más temprano que tomé y la denuncia de la cual me hice eco de manera responsable y la cual pues tuvo a bien la llamada del señor presidente de la Asociación de los Propietarios de las bancas de este tipo, lo cual también considero es positivo porque la Z pienso que se distingue por ser un espacio en ese sentido democrático. Oímos las dos campanas. Hay que destacar que esta es una preocupación válida por el hecho de que desde los puestos reguladores de ciertas actividades se pueden generar hipotéticamente, y esa es una gran preocupación legítima, se pueden generar distorsiones competitivas si se beneficia a uno de los actores del sistema y no se aplican las normativas para todos. Esto, dicho sea de paso, porque en breves instantes vamos a estar llamando a Francis, vamos a estar haciendo contacto con Valentín Medrano. Incluso podemos llamarlo ahora, pienso como parte del mismo comentario, vamos a hacerlo así, Yulisa. Ya el tiempo está rodando, son las 4:49. Porque Medrano estará pues también dando unos pareceres en su condición de representante de una de las partes, y sobre todo la parte que se siente y que denuncia
un trato que no es igualitario y que por no serlo puede estar beneficiando entonces a uno de los actores en el sistema para fines de que una política pública que trata no solamente de recaudar impuestos, sino de mantener, de sostener de manera equidistante la aplicación de la normativa ante el tema de las bancas. Hay que insistir, Yulisa, compañeros, de que los temas relacionados a esta práctica, a esta actividad económica, es bueno que existan, porque lo peor es cualquier tipo. Pero que sean sobre la base de las reglas claras, para que Exactamente. todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Tenemos la llamada de Valentín Medrano, nuestro amigo Valentín, buenas tardes. Adelante, Valentín, buenas. Sí, muy buenas tardes, hermanos queridos de la Z101 y país. Yulisa Céspedes, Eddie Yulisa Alcántara y un Céspedes. servidor José Luis Mendoza contigo, hermano. Adelante. ¿Quién más además de Eddie Yulisa? Alcántara, Yulisa Céspedes y un servidor José Luis Mendoza. Yo dije todos hermanos míos. Ah, bueno, ahí está. Eddie a veces discrepa de mí. Eso es bueno. Tiene el legítimo derecho de hacerlo, pero él sabe que yo lo quiero profusa y profundamente. Un abrazo, Valentín. Se te quiere, hermano. Escuchen lo que quiero establecer. Yo escuché un poquito de la intervención del presidente de la Asociación de Bancas de Apuestas. Nosotros hemos sido apoderados de un proceso salvaje, por así decirlo, arbitrario, abusivo, malsano, nocivo, que lacera las garantías de derecho, que proscribe el artículo 50 de la Constitución de la República, que establece la libre empresa, y que pretende cimentar en la República Dominicana una posición dominante, ventajosa, en favor de un consorcio. Ok. Mitigando la competencia, la libre competencia. ¿Qué ocurre? Yo le mandé, José Luis, a su WhatsApp una fotografía, se la tiene ahí, de 3 páginas de una solicitud que hacía la empresa Betcris a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. Específicamente se hacía a través, claro está, porque la normativa lo establece así, a través del licenciado Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, a los fines de que produjera una reunión para discutir lo que tiene que ver con las disposiciones establecidas en el artículo 3, párrafo 5 de la ley 139. ¿Qué pasa con la ley 139? La ley 139, la asociación de bancas, por ejemplo, que son asociación, en su mayoría, asociación de bancas físicas, interpreta ese articulado de forma tal que ellos pretenden que afecte todos los tipos de jugadas. Por ejemplo, las online. Ah, bueno, el tema del internet. Lo cual, en modo alguno, y lo explico el por qué, en modo alguno puede estar circunscrito a esa disposición legal. ¿Por qué? Porque muchísimas empresas que no tributan en la República Dominicana, que no tienen la condición de empresas dominicanas, que son extranjeras, reciben desde la República Dominicana, a través de cualquier servidor, la participación de los clientes dominicanos que deciden participar, jugar a través de esas empresas, a través de sus bancas virtuales. Así es. Eso lo pueden hacer. Y puede el Ministerio de Hacienda grabar a estas empresas. No lo puede hacer. De forma tal que si se graban a las empresas dominicanas que dan el mismo servicio, atendiendo a esta proscripción legal, por así decirlo, le crean una situación de favorabilidad o de ventajas a las empresas extranjeras y van a hacer colapsar a las nacionales. Ahora bien, lo interesante de todo, y a mí me gustó muchísimo una pregunta que hiciera Yulisa, certera como siempre, plausible, esa visión que tiene Yulisa de los intereses que pululan y de lo que está más allá de las palabras. Le preguntó al presidente de la Asociación de Bancas, pero venga acá, pero ¿por qué usted? O sea, el derecho a réplica, usted está exigiendo un derecho a réplica, pero usted se supone que no es un funcionario público.
y usted no es el director de casinos, que dicho sea de paso, el director de casinos está prácticamente coludido. ¿Por qué? Porque ese señor viene del sector, viene del ramo, fue gerente general de un consorcio de bancas, y a menos de 20 días, un asunto que el mismo presidente de la Asociación de Bancas ha dicho que ha venido denunciando desde el año 2012, en menos de 20 días este señor lleva a efecto acciones. Pero ¿qué ocurre con esas acciones? ¿Son legales esas acciones? No tienen amparo legal. La ley 139, que no tiene un reglamento y que por vía de consecuencia la interpretación que se dé de ella no arredra, no se enmarca dentro de los lineamientos estrictamente exigibles desde el punto de vista legal, porque le falta el reglamento. Pero ¿qué ocurre? La ley 464, orgánica del Ministerio de Hacienda, tampoco ampara a la Dirección de Casinos a operar como lo hizo. Pero ¿qué ocurre? La ley 107-13 de los procedimientos administrativos, y que contiene un catálogo de potestad sancionadora de la administración pública, le dice cómo usted puede sancionar a una empresa. En la carta que nosotros remitimos el día 11 de abril del 2019 al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, se le establecía las causales por las que el artículo 3, numeral 5 de la ley 139-11 no aplicaba para los juegos online. Ahora bien, supongamos que sí, que aplique. Tiene derecho y facultad legal el director de casino para obrar como lo hizo y de la forma tendenciada en que lo ha hecho, porque el director de casino, a sabiendas de que hay otras empresas dominicanas que presuntamente, según la visión errónea que él tiene, han proscrito esa disposición legal, pero él solamente fue a la empresa Petris y fue a la empresa Juancito Sport y se llevó 5 computadoras contra aproximadamente 120 computadoras que se llevó de las bancas Petris. Mira la igualdad, la equidad que hay, o la iniquidad que hay con respecto al trato dado a las empresas. ¿Qué ocurre? Que la acción llevada a efecto por el director de casinos y juegos de azar no se enmarca dentro de las disposiciones de la potestad sancionadora del Estado y los procedimientos desde el punto de vista legal que instituye la Constitución de la República. Ese es un tema maravilloso, porque yo soy de los que dice que es muy cuesta arriba que sea la misma institución reguladora la que pueda de inmediato castigar y no otra, pero bueno. El policía Dredd. Sí, ¿Tú no te recuerdas esa película de Sylvester Stallone, donde él era policía, fiscal, juez a la vez, y todo lo hacía en una sola persona? Él apresaba, acusaba y sancionaba. Imagínese Eso es lo que usted. está haciendo el director de casinos. Claro, con sus intereses, representando sus intereses, es obvio. Eso, oye, no hay que ser un erudito, no hay que ser un científico para saber que este señor se mueve en función de unos intereses, porque, oye, a menos de 20 días ha incursionado, allanado, oye, porque es un allanamiento, allanado y confiscado propiedades ajenas que están protegidas por los artículos 50 y 51 de la Constitución de la República, pero bueno, sin una orden jurisdiccional de un juez, pero sin un acto administrativo que lo ampare, pero sin un proceso sancionador que haya sido llevado a efecto. Es decir, que este señor se lleva de paro todas las disposiciones legales y sobre todo la sacrosanta voluntad del Estado de procurar un estadio situacional en que las empresas tengan equidad en términos competenciales. Es decir, bueno, queridos hermanos, que lo que está ocurriendo aquí es la procura de establecer un estadio situacional en que una entidad pueda crear un monopolio al margen de las posibilidades que establece la Constitución de la República, en ese sentido, produciendo una competencia total y absolutamente desleal y arbitraria.
Vamos, Valentín, a agradecer esta explicación pormenorizada, Yo a quiero darle decirte, seguimiento al tema, porque yo estoy seguro que... Agradecerte, Claro. pero al final quiero decirte que el presidente de la Asociación de Bancas, que es uno de esos organismos que se han instituido aquí de forma vitalicia, ese señor tiene más de 15 años presidiendo la organización que agrupa presuntamente a los banqueros. A nosotros no nos importa, porque si él lo hace bien, supongamos que sí sea, pero que llame a elecciones y que no utilice ese cuerpo para hacer causa común con desaguisados que se marginan, que se apartan de la legalidad. Miren, Bueno, Betcris está cometiendo un acto de ilegalidad. Usted tiene que hacer un procedimiento, claro. permitirle que se defienda, la representación, el debido proceso administrativo y sancionarlo administrativamente. Bueno. Hacer causa común con una arbitrariedad, con un abuso de poder, en forma alguna, aunque usted diga estar justificado en razones que tampoco son Eso es legales. así. Valentín, vamos a mantener el contacto. Nosotros ahora pausamos y pasamos al segundo segmento. Y gracias por todas estas informaciones. Gracias. El gobierno de la tarde.